Bienvenidos, comunidad. Hoy les traigo una recopilación escalofriante de historias de terror provenientes de Japón. A continuación, algunos fragmentos que les pondrán los pelos de punta. Detrás de él aparecía un rostro sonriente, blanco como la cera, con los ojos completamente en blanco. Su destino, el bosque de Aokigahara, el lugar con más suicidios del país y uno de los más embrujados del mundo. Aiko fue la primera en desaparecer. Se adelantó por un pasillo oscuro, llamando a alguien. Cuando sus amigos la siguieron, solo encontraron su linterna en el suelo y una pequeña mano dibujada en la pared con sangre. Ahora sí, a continuación, la primera historia. La campana maldita. En lo alto de una colina rodeada de bosque, se encontraba la escuela primaria Yamazaki, clausurada desde los años 70, tras una serie de tragedias que nadie en el pueblo quería recordar. Los más viejos decían que el problema empezó cuando una niña murió durante una ceremonia escolar. La campana del gimnasio se soltó y cayó sobre su cabeza, matándola al instante frente a sus compañeros. Su nombre era Misaki. Desde entonces, la campana sonaba sola por las noches, y los pocos que se atrevían a entrar al edificio decían haber escuchado su risa, o peor aún, su voz pidiendo que jugaran con ella. El pueblo selló el lugar, pero eso nunca detuvo a los adolescentes con hambre de emoción. Kenji, Tomo y Aiko eran tres de esos chicos. Estaban aburridos, querían algo realmente aterrador. Así que una noche treparon la verja oxidada y entraron. El silencio era total. El aire estaba viciado, cargado de humedad y polvo. Los pasillos estaban llenos de pupitres rotos, libros abiertos con hojas amarillentas y dibujos infantiles pegados a medias en las paredes. Las ventanas, aunque cerradas, temblaban como si el edificio respirara. ¿Creen que es verdad lo de la campana?, preguntó Tomo con una risa forzada. Solo es una historia de pueblo. Vamos al gimnasio. Si algo raro va a pasar, será ahí, respondió Kenji, empujando la puerta con una linterna en mano. El gimnasio era grande y vacío. En lo alto colgaba la famosa campana, oxidada, pesada, y con una cuerda que bajaba hasta el suelo. Nadie se atrevía a tocarla. Pero entonces, sin que nadie la moviera, la campana sonó. Un golpe seco, metálico, que retumbó por todo el edificio. Aiko se tapó los oídos y gritó. Kenji cayó de espaldas. Tomo retrocedió, pálido. Una risa infantil resonó desde lo alto del techo, y luego se escucharon pasos rápidos, como si un niño corriera por encima de ellos. «¡Vámonos de aquí!», gritó Aiko, pero al girarse, la puerta ya no estaba. Solo un muro liso de madera podrida. El edificio había cambiado. Aiko fue la primera en desaparecer. Se adelantó por un pasillo oscuro, llamando a alguien. Cuando sus amigos la siguieron, solo encontraron su linterna en el suelo y una pequeña mano dibujada en la pared con sangre. Kenji y Tomo comenzaron a correr. Las puertas se abrían y cerraban solas. Desde cada salón salían susurros, canciones infantiles, voces que no debían existir. En una de las aulas encontraron un escritorio con el nombre de Misaki Yamura tallado. Sobre él había una foto de clase. 30 niños mirando a la cámara. Todos tenían los ojos rayados, menos una niña en la esquina, que sonreía directamente al lente. Esa misma niña apareció al fondo del salón. Estaba quieta. Su rostro era pálido, con una sonrisa cosida en su boca y lágrimas negras que le corrían por las mejillas. Cuando se acercó, los pupitres comenzaron a moverse solos, bloqueando la salida. «¿Quieren jugar?», susurró con una voz hueca. Tomo empujó una ventana y logró escapar hacia el pasillo,
pero Kenji se quedó atrapado. Cuando trató de seguirlo, la niña ya estaba frente a él. No lo tocó, solo le dijo: «Tú serás el maestro ahora». Después, todo se volvió oscuro. Tomo logró salir del edificio por una ventana rota en el segundo piso. Corrió hasta el pueblo, descalzo, con los ojos desorbitados. Nadie creyó su historia. Los adultos dijeron que era el susto, que los otros dos seguros se habían ido por su cuenta, pero Tomo sabía la verdad. Él escuchó la campana 2 veces más esa noche. Cada golpe marcaba algo, un aviso, un pacto. Días después, un maestro nuevo llegó al pueblo. Nadie lo había visto antes. Joven, amable, con ojos oscuros y una sonrisa extrañamente tensa. Dijo que era suplente, que venía de lejos. Algunos niños dijeron que por las noches escuchaban su voz hablándoles desde el aula vacía. Y una niña, durante una excursión escolar, señaló la colina y dijo: «Miren, ahí está Misaki. Ella ya tiene a su nuevo maestro». El sendero prohibido al pueblo Inunaki. En 1999, Hiroshi Tanaka, un estudiante universitario de Fukuoka, estaba obsesionado con lo oculto. Mientras sus compañeros salían de fiesta o estudiaban para sus exámenes finales, Hiroshi recorría ruinas, túneles y pueblos fantasmas con su vieja cámara analógica. Su objetivo era documentar los lugares más escalofriantes de Japón para un proyecto que, según él, revelaría las fronteras entre lo real y lo maldito. Un día, en un foro de internet, encontró un hilo que hablaba de un pueblo olvidado llamado Inunaki. Las leyendas decían que era inaccesible, que allí no regía la ley japonesa y que los habitantes, hace décadas, se volvieron violentos y comenzaron a practicar rituales oscuros. El acceso estaba restringido por un túnel clausurado, el túnel Inunaki, famoso por un asesinato atroz en 1988, cuando un joven fue torturado y quemado vivo por un grupo de delincuentes. Pero lo que más llamó su atención fue un comentario anónimo. «Hay otro camino, un sendero oculto en el bosque. Si llegas al cartel que dice «La Constitución del Japón no se aplica aquí», estás cerca, pero no sigas. Inunaki cobra su precio». Esa misma semana, Hiroshi tomó su mochila, su cámara y una linterna y se dirigió al bosque cerca del túnel sellado. Después de una hora caminando entre la maleza, encontró un letrero oxidado y cubierto de musgo. Apenas se leía: «La Constitución del Japón no se aplica aquí». Y pintado debajo, en rojo oscuro: «Regresa. Ya estás advertido». Pero Hiroshi, sonriendo con arrogancia, cruzó el umbral. El aire se volvió más frío. A su alrededor, el bosque parecía tragarse el sonido. Los árboles eran altos y cerrados, y la niebla comenzaba a formarse, incluso en pleno mediodía. Tras otra media hora de caminata, llegó a unas construcciones desvencijadas. Casas de madera podrida, postes eléctricos rotos, un santuario hundido entre la maleza. Sacó su cámara y comenzó a fotografiar. En una de las chozas vio una figura moverse dentro. Corrió hacia ella, pero al entrar solo encontró una muñeca de porcelana rota, con los ojos arrancados y la boca llena de tierra. Sintió pasos detrás. Giró. Nada. Entonces su cámara disparó sola. Al revisar la imagen, casi se le cae de las manos. En la ventana de la choza, detrás de él, aparecía un rostro sonriente, blanco como la cera, con los ojos completamente en blanco. No recordaba haber visto a nadie. Intentó borrar la foto. La cámara se apagó sola. Cuando quiso regresar por el sendero, ya no lo encontró. El bosque había cambiado, como si lo hubiese tragado. Caminó en círculos, sin rumbo, hasta que la oscuridad lo envolvió. Y entonces sonó un teléfono. Desconcertado,
Siguió el sonido hasta encontrar una vieja cabina telefónica en medio del bosque. El cristal estaba quebrado, cubierto de líquenes. Levantó el auricular. No había tono. Pero antes de colgar, escuchó una respiración y una voz susurrante. «Ya eres uno de nosotros». Dejó caer el auricular y corrió. El bosque ahora murmuraba. Desde todas direcciones, voces repetían su nombre. «Hiroshi, Hiroshi». Entre los árboles aparecieron siluetas. Humanoides, desfigurados, arrastrándose. Algunos tenían máscaras, otros no tenían rostro. Cayó, se raspó las manos. Frente a él, un altar de piedra cubierto de símbolos que no entendía. En el centro, una estatua de una criatura con cuerpo humano y rostro de perro, con la boca abierta como si estuviera aullando. Al tocar la piedra, un frío antinatural le recorrió la columna. Vio flashes de imágenes que no eran suyas. Hombres ahorcados de los árboles, mujeres gritando con ojos arrancados, niños jugando con huesos. Y entonces lo vio, una figura idéntica a él, de pie frente al altar, sonriendo. «Ahora tú serás el guardián. Yo me voy». Hiroshi gritó, pero su voz no sonaba como la suya. Era más grave, más hueca. Cerró los ojos. Despertó a la mañana siguiente a la entrada del túnel Inunaki. Estaba cubierto de lodo, su ropa desgarrada y su cámara desaparecida. Fue encontrado por un senderista y llevado al hospital. No recordaba cómo había salido. Durante semanas, Hiroshi no hablaba. Solo dibujaba la estatua y escribía frases extrañas. «Soy el reflejo. Ellos me ven a través de los espejos. No fui yo el que volvió». Se obsesionó con los espejos. Los tapaba con mantas. Decía que su reflejo no le obedecía. Aseguraba que, cada noche, su otro yo lo observaba desde el vidrio con una sonrisa torcida. 6 meses después, desapareció de su habitación sin dejar rastro. Solo hallaron una nota escrita con su letra. «No me busquen. Estoy en casa. Estoy en Inunaki». El susurro de Aokigahara. Akiko Nakamura tenía 29 años cuando decidió desaparecer. Nadie lo vio venir. Era una mujer inteligente, amable, bibliotecaria de un colegio en Tokio. Pero tras la muerte de su hermana menor por suicidio, Akiko cayó en un silencio profundo. Sus padres intentaron ayudarla, pero ella solo repetía: «Yui me llama desde el bosque». Los médicos pensaron que era una metáfora, pero Akiko hablaba en serio. Una mañana de invierno de 2004, dejó una nota junto a una caja vacía de pastillas y tomó un tren hacia la prefectura de Yamanashi. En su bolso llevaba una linterna, una grabadora de voz y una copia desgastada del libro Manual del Suicidio, famoso en Japón en los años 90. Su destino, el bosque de Aokigahara, el lugar con más suicidios del país y uno de los más embrujados del mundo. Pero Akiko no planeaba morir. Planeaba traer de vuelta a su hermana. Entrada al bosque, 13 horas. Al llegar, encontró carteles del gobierno. «Tu vida es valiosa. Habla con alguien antes de decidir. La familia que te ama te espera». Pero ella no vaciló. Amarró un hilo rojo de su bolso a un árbol, una práctica común entre quienes entran para no perderse, aunque muchos no regresan. Mientras caminaba, encendió la grabadora. Quería registrar cualquier señal de Yui. «Estoy en el punto 3 del sendero. Escucho solo el viento y...» «¿Agua?», decía su voz. «Yui, si estás aquí, por favor». De pronto, el sonido del bosque cambió. Se volvió espeso, como si absorbiera los pasos. Las hojas no crujían. No había pájaros. Todo era demasiado muerto. A medida que se adentraba, Akiko empezó a ver cosas. Fotografías colgadas en ramas, notas de despedida escritas en servilletas, pares de zapatos perfectamente alineados bajo los árboles.
En un claro, encontró una tienda de campaña abandonada con comida aún fresca. Nadie. Entonces escuchó su nombre. Akiko. La voz era tenue, como el susurro del viento, pero venía de todas partes. Encendió su linterna, aunque aún no anochecía. Su hilo rojo colgaba flojo en el suelo, cortado. Ya no sabía de qué dirección venía. «Yui, ¿eres tú?», preguntó, temblando. El bosque no respondió, pero a lo lejos, entre los árboles, vio una silueta. Una niña vestida de blanco, de pie, inmóvil. No podía verle el rostro, pero su cabello era largo y negro. Akiko corrió hacia ella, pero la figura desapareció entre la niebla. Grabación. 16:21 horas. Estoy siguiendo a alguien. Creo que es Yui. No me responde. Hay voces en los árboles y ya no sé desde dónde vine. Más tarde, la linterna falló. La batería, completamente cargada, se apagó de golpe. La oscuridad era absoluta. Y fue ahí cuando el bosque comenzó a susurrar. «Quédate con nosotros. Ya estás muerta. Yui no se fue. Tú tampoco lo harás». Akiko empezó a correr, a tropezones. Cayó y se golpeó la cabeza. Sangrando, medio inconsciente, encontró un tronco hueco y se arrastró dentro. Encendió la grabadora por última vez. Su voz era débil entre sollozos. «Si alguien encuentra esto, no entren aquí. No es un bosque, es una boca que te traga. Yui está aquí, pero no como antes. Hay muchos como ella. No caminan, flotan, y cuando te miran, ya no quieres salir». Días después, un equipo de búsqueda voluntaria encontró su bolso y la grabadora, pero nunca su cuerpo. En el audio final, además de su voz, se escuchaban pasos sobre hojas secas. Aunque el equipo forense confirmó que no había viento ese día, ni rastro de otros humanos en la zona. La grabación fue compartida entre investigadores paranormales. Algunos afirman haber escuchado, al final, una segunda voz femenina diciendo con claridad: «Gracias por venir, hermana». Desde entonces se han reportado múltiples avistamientos de dos mujeres caminando juntas entre los árboles, una mayor, otra más joven, tomadas de la mano. Ambas desaparecen cuando se intenta acercarse. El piso 13. Una historia de terror japonesa. En Ikebukuro, Tokio, entre modernos rascacielos y luces de neón, hay un edificio que no aparece en los mapas actuales. Midori Heights. Viejo, gris, como si el tiempo lo hubiera olvidado, pero nunca completamente vacío. Nadie lo demuele, nadie lo restaura. Se mantiene en pie, silencioso y enfermo. Quienes han vivido allí no lo hacen por elección, sino por necesidad. Renta barata, sin preguntas, pero todos terminan por irse. Si pueden. Hay una leyenda que los vecinos no se atreven a contar directamente. Hablan en susurros, como si temieran que el edificio los escuchara. El piso 13 existe, pero no debería. En los registros oficiales no está. El ascensor salta del 12 al 14, las escaleras también. Pero algunos inquilinos han reportado cosas extrañas. Una puerta que aparece entre esos pisos, una rendija por donde se filtra una luz azul enfermiza y pasos arrastrados justo encima del piso 12, a la misma hora todas las noches, 1:11 de la mañana. Yuki, una estudiante universitaria de Osaka, se mudó a Midori Heights tras romper con su familia. Cargaba con una tristeza profunda, una sombra que arrastraba desde la secundaria. Nadie sabía lo mal que estaba, ni ella misma. El apartamento 707 era húmedo, con olor a encierro, pero tenía algo de paz, al menos al principio. La primera noche, Yuki despertó bruscamente a las 1:11 de la madrugada por un golpe seco sobre su techo. Pensó que sería una cañería vieja o una rata. La segunda noche, volvió a despertar. Esta vez, además del golpe, escuchó pasos lentos,
como si alguien caminara con los pies mojados sobre madera podrida. No había piso encima del suyo, pero el sonido era claro, inconfundible. La tercera noche, alguien deslizó una hoja bajo su puerta. Solo tenía 2 palabras escritas a mano: no subas. Yuki decidió ignorarlo. Necesitaba respuestas. Subió las escaleras hasta el piso 12. Miró a su alrededor. Entonces la vio. Una puerta vieja, de metal oxidado, sin número, encajada entre el piso 12 y el 14. No debía estar allí. La empujó. Del otro lado había un pasillo largo, mal iluminado, con puertas numeradas del 1301 al 1313. El aire estaba helado y húmedo, con olor a flores marchitas. Las luces parpadeaban. En el fondo, una luz azul emanaba desde una puerta entreabierta. Yuki avanzó. La puerta 1313 se abrió sola. Dentro, una figura femenina con cabello negro, largo y mojado, estaba de espaldas junto a una ventana rota. Su kimono blanco colgaba como si lo llevara puesto un cadáver. Estaba temblando. Yuki se acercó, con voz temblorosa. ¿Se encuentra bien? La figura se giró lentamente. Su rostro era una máscara sin rasgos, sin ojos, sin boca, solo piel lisa y tensa. Aún así, sonreía. Tú también estás rota, ¿verdad? Las paredes comenzaron a latir como carne viva. De las otras habitaciones salieron figuras pálidas, sin rostro, avanzando lentamente. Todos susurraban al unísono: «¡Salta! ¡Salta! ¡Salta!». Yuki corrió por el pasillo, pero era interminable. Las luces se apagaban tras ella. Las paredes se cerraban. Voces gritaban dentro de su cabeza. Algo invisible la empujaba. Tropezó. Cayó por las escaleras. Despertó en su cama. Eran las 7:13 de la mañana. Todo parecía normal. Solo un mal sueño, pensó. Hasta que encontró en su escritorio una hoja con su letra. Ya no hay salida. Solo silencio. Esa noche, a la 1:11 de la mañana, subió por última vez. Su cuerpo fue hallado al día siguiente. Cayó desde un piso que no existe. Ninguna ventana abierta. Ningún testigo. Solo una cámara de seguridad que grabó una puerta, cerrándose sola. Desde entonces, cada noche, la luz azul del piso 13 vuelve a encenderse. Parpadea, respira y espera. El santuario de las máscaras. En lo profundo de la prefectura de Yamagata, entre bosques cerrados y caminos olvidados, existe una aldea que no figura en ningún mapa. Se llama Kakuremura, el pueblo escondido. Nadie llega por casualidad. Solo aquellos que están perdidos o son llamados. Haruka, una joven fotógrafa de Kioto, se encontraba viajando por Japón para documentar sitios tradicionales. Había oído un rumor en una estación de tren. Un santuario olvidado, lleno de máscaras antiguas talladas a mano, oculto entre los árboles. Era lo suficientemente misterioso para su blog. Alquiló una bicicleta y se adentró por un camino forestal. La niebla se espesaba con cada kilómetro, como si el bosque intentara tragarla. Cuando finalmente divisó las casas, sintió un escalofrío. Kakuremura parecía deshabitado. Las casas de madera estaban cubiertas de moho. No había señales de vida, ni animales, ni viento. Solo un silencio húmedo y asfixiante. En el centro de la aldea encontró el santuario. Era pequeño, sin ningún símbolo religioso conocido, pero su estructura era impecable, como si alguien lo hubiera mantenido durante siglos. En su interior, cientos de máscaras tradicionales colgaban de las paredes, algunas con sonrisas amplias, otras con gestos de ira, tristeza o miedo. Cada una parecía mirarla. Haruka tomó fotografías, pero al enfocar con su cámara notó algo extraño. En la pantalla digital, algunas máscaras parecían moverse ligeramente. Giraban la cabeza, abrían la boca. Cuando bajaba la cámara,
estaban quietas. Decidió marcharse. Pero al girarse, la puerta del santuario estaba cerrada. No con llave, no con pestillo. Simplemente no se abría. Detrás de ella las máscaras comenzaron a susurrar. No con voz, con aire, con respiraciones. Decenas, cientos, suspiros y risas contenidas. Una voz, clara y femenina, se escuchó entre todas. «Tienes que elegir una». Haruka giró lentamente. Frente a ella, una máscara que no había notado antes colgaba en el centro del altar. Era blanca, lisa, sin expresión. Un vacío absoluto. Sus ojos estaban completamente negros. «Si no eliges, elegiremos por ti». Las otras máscaras comenzaron a temblar, a emitir chillidos sordos. Haruka, presa del pánico, arrancó la máscara blanca del altar. Un estruendo la dejó sorda. Todo se oscureció. Despertó en medio del bosque, con la máscara en el regazo. Era de noche. Su cámara estaba rota. No recordaba cómo había salido. Regresó a Kioto como pudo. Nunca habló de lo ocurrido. Pero desde entonces algo cambió. Cada espejo le devolvía su reflejo, con una ligera variación. A veces sus ojos no parpadeaban. A veces su sonrisa no coincidía con la de su rostro. A veces veía la máscara blanca flotando detrás de ella. Fue entonces cuando empezó a recibir sobres sin remitente, con fotos impresas, imágenes tomadas dentro del santuario, pero con ella usando diferentes máscaras. En una lloraba, en otra sangraba, en otra no tenía rostro. Consultó a un anciano sintoísta, quien al ver las fotos palideció. «Ese santuario no fue construido para rezar», dijo. «Fue una prisión. Las máscaras son almas, castigos eternos. Si tomaste una, tomaste un alma, o dejaste la tuya». Haruka intentó regresar al bosque, pero el camino ya no existía, como si el pueblo se hubiera tragado a sí mismo. Hoy vive sola. Ya no se refleja en los espejos. En su pared, colgada sobre su cama, cuelga la máscara blanca. A veces está allí, a veces no. Y cada 13 de noviembre, a las 1:13 de la mañana, se despierta sudando, con el mismo susurro en su oído. Aún puedes elegir otra. Recuerda, si estás disfrutando el video hasta ahora, tu like y suscripción ayudan un montón. Continuemos con la siguiente historia. La mujer del espejo. En un remoto pueblo montañoso de Japón, rodeado por bosques donde el silencio pesa como una maldición, vivía una joven llamada Aiko. Su familia se había mudado a una antigua casa heredada, construida durante el período Edo. La estructura de madera crujía incluso sin viento, y el aire siempre olía a incienso viejo y humedad. En el desván, mientras desempacaba cajas olvidadas por generaciones, Aiko encontró un espejo de cuerpo entero cubierto por una lona ennegrecida. El marco estaba tallado con patrones retorcidos que parecían formar rostros humanos si se miraban por demasiado tiempo. Aiko, intrigada por su belleza antigua, lo llevó a su habitación. Pero desde el primer momento en que se reflejó en él, algo no se sintió bien. El espejo no devolvía su imagen con claridad. Su reflejo parecía más lento. Movía la cabeza y su reflejo tardaba una fracción de segundo en imitarla. A veces, el reflejo parpadeaba cuando ella no lo hacía. Una noche, al pasar frente al espejo a oscuras, juró ver a alguien más parado a su lado. Cuando encendió la luz, no había nadie. Poco después, comenzaron los sueños. Siempre el mismo lugar. Un pozo profundo en medio de un bosque cubierto de niebla. Una mujer de cabello largo, negro como tinta, la observaba desde el fondo, repitiendo su nombre con una voz apenas audible. No tenía ojos. Su rostro era una máscara de piel pálida y vacía. Una mañana,
Aiko encontró el espejo cubierto de pequeñas huellas de manos. No eran suyas. Eran de alguien que había presionado los dedos desde el otro lado del cristal. Cuando trató de limpiarlas, descubrió que estaban por dentro. Por más que frotaba, no desaparecían. Al contárselo a su abuela, la mujer envejecida palideció y se sentó, temblando. «Ese espejo pertenecía a tu bisabuela», dijo con la voz rota, «y antes a su madre. Se decía que contenía el espíritu de una mujer que murió llena de odio. Fue sellada allí con rituales antiguos porque su alma arrastraba a los vivos al más allá». Aiko intentó deshacerse del espejo. Quiso sacarlo de la habitación, pero no pudo moverlo. Era como si estuviera adherido al suelo. Incluso pedir ayuda parecía inútil. Cuando otras personas lo veían, no notaban nada extraño. Solo Aiko era testigo de la distorsión. Esa noche la figura cruzó el umbral. La vio por primera vez salir del fondo del espejo, como si atravesara un lago oscuro. Su cabello mojado goteaba y su boca se abría en un grito silencioso. Aiko gritó y huyó, pero la figura no la siguió. Aún. Su abuela, desesperada, colocó talismanes sagrados alrededor del marco y rezó frente al espejo durante horas. Por un tiempo, todo pareció calmarse, pero entonces vinieron las marcas de agua. La habitación amanecía empapada. La sábana con que cubría el espejo aparecía arrugada en el suelo, mojada y fría, como si hubiera estado sumergida en el fondo de un río. Luego llegó la noche final. Aiko despertó y encontró el espejo agrietado, como si algo lo hubiera golpeado desde dentro. El reflejo no mostraba su habitación, sino un bosque cubierto de niebla. Y al fondo, la mujer sin ojos sonreía. La abuela corrió al cuarto al escuchar el grito, pero Aiko ya no estaba. No había señales de lucha. Solo el espejo, ahora limpio, reflejaba la habitación, vacía. En su superficie había una sola marca, una mano sangrante, grande, presionada desde dentro. Desde entonces, nadie vive en la casa. Pero los valientes que se atreven a entrar dicen que, si te paras frente al espejo en completa oscuridad y observas en silencio, verás a una joven parada al fondo. A veces llora, a veces grita, pero si la tocas, si intentas ayudarla, la mujer sin ojos tomará tu lugar y tú te quedarás atrapado para siempre, observando, esperando. Las voces del pabellón B. Nunca pensé que un lugar pudiera comerte la mente, pero el Onmyo, el hospital psiquiátrico abandonado en las afueras de Nagoya, tiene ese poder. Fue una visita que quise hacer por curiosidad y acabó siendo el peor error de mi vida. Había escuchado rumores, claro, historias de pacientes que jamás salieron, voces que se oían en la noche, gritos sin sentido. Pero yo soy de esos que necesitan comprobarlo con sus propios ojos. Me metí con un grupo pequeño de exploradores urbanos. Entramos cuando ya era casi de noche, con linternas y cámaras. El aire era pesado, como si el edificio respirara. El pabellón B era la parte más antigua. Se dice que ahí se encerraba a los más locos, los que nadie podía controlar. Las paredes aún tenían manchas oscuras, como salpicaduras secas, que no quise mirar muy de cerca. Caminábamos por los pasillos largos y estrechos. Cada paso hacía eco, y a ratos creía escuchar susurros que parecían venir de ninguna parte. Empecé a sentir un nudo en la garganta cuando llegamos a la sala común. Había escritorios viejos, sillas tiradas, y en el suelo un diario amarillento abierto. Lo cogí sin pensarlo, leyendo algunas páginas. Historias de pacientes, sus miedos, sus paranoias. De repente, una frase me heló la sangre. No podemos salir. Ellos están aquí. Ellos escuchan todo. Nos hacen ver cosas que no existen. Nos hacen dudar de nosotros mismos.
Fue entonces cuando escuché la primera voz clara. No un susurro, sino un murmullo apenas audible, justo detrás de mí. «¿Por qué estás aquí?». Me giré de golpe, pero no había nadie, solo la oscuridad que empezaba a tragarnos. Intenté tranquilizarme, pero mi corazón latía como loco. La linterna parpadeó. Un escalofrío recorrió mi espalda. Seguimos avanzando, pero yo ya no estaba seguro de nada. Cada sombra parecía moverse, cada sonido me parecía una amenaza. En una habitación, la puerta se cerró de golpe. Grité, pero nadie respondió. La oscuridad se volvió tan densa que no podía distinguir ni mis propios pies. De repente, la voz volvió, esta vez más clara y aterradora. «No eres quien dices ser. No confíes en tus ojos». La ansiedad me aplastaba. Comencé a dudar de lo que veía y escuchaba. ¿Era real o todo estaba en mi cabeza? Una compañera del grupo se acercó para calmarme, pero su rostro comenzó a cambiar. Sus ojos se volvieron negros, huecos, y una sonrisa torcida apareció en su boca. Retrocedí, tropecé con algo en el suelo y caí. Al levantarme, me di cuenta de que estaba solo. El grupo había desaparecido. El edificio parecía respirar a mi alrededor, y las paredes se cerraban lentamente. Traté de salir, pero los pasillos eran infinitos. Cada puerta que abría me llevaba a otra habitación oscura, y cada vez que miraba atrás, veía sombras que me seguían. Los susurros se convirtieron en gritos. Voces que me decían que no merecía salir, que me quedara para siempre, que la locura era mi destino. Finalmente, encontré una ventana rota y me lancé afuera. Corrí sin mirar atrás, con el corazón destrozado y la mente al borde de la locura. Cuando alcancé la calle, el hospital se veía normal, pero yo sabía que había dejado parte de mi alma allí. Desde esa noche, las voces no me abandonan. Susurros en la oscuridad, sombras que se reflejan en el espejo, esa sensación de que algo me observa. A veces me pregunto si realmente salí del pabellón B o si sigo atrapado en algún rincón de ese maldito hospital. La mujer de la curva, versión japonesa. En las afueras de la prefectura de Gunma, en una carretera de montaña poco transitada, existe una curva cerrada, conocida por los lugareños como Onna no Magarikado, la curva de la mujer. Aunque no aparece en los mapas turísticos, los conductores locales saben que se debe evitar esa ruta al anochecer. Todo comenzó en la década de 1950, cuando una joven llamada Sachiko murió en un accidente automovilístico en esa curva. Viajaba con su prometido, un médico de Tokio, rumbo a su boda en un santuario cercano. El auto se salió de la vía y cayó por un barranco. Él sobrevivió, ella no. Los aldeanos cuentan que desde entonces aparece una mujer vestida de blanco al borde de la carretera, justo antes de la curva. Muchos han reportado verla levantando el brazo, haciendo señas para que se detengan. Un joven repartidor llamado Takeshi fue uno de los últimos en verla. Era octubre de 1994, poco después del Obon, cuando los espíritus de los muertos regresan brevemente al mundo de los vivos. Takeshi trabajaba haciendo entregas nocturnas en una pequeña camioneta. Esa noche, mientras descendía por la montaña bajo una densa niebla, vio a una mujer de pie en la orilla de la carretera. Tenía el cabello largo y negro, cubriéndole la cara, y llevaba un kimono blanco. Pensando que podría necesitar ayuda, frenó. Ella no dijo una palabra. Solo subió al asiento del copiloto con movimientos rígidos, como si no tuviera peso. Cuando Takeshi le preguntó a dónde iba, ella murmuró: «Solo llévame hasta la curva». Durante el trayecto, Takeshi no podía evitar mirar de reojo. Aunque la mujer estaba inmóvil,
sentía como si su presencia drenara el calor del vehículo. El espejo retrovisor vibraba ligeramente, como si hubiera una frecuencia baja imposible de oír. Al llegar a la curva, ella habló de nuevo. Aquí fue donde morí, y desapareció. No se bajó, no se desvaneció, simplemente no estaba más allí. La puerta seguía cerrada. Takeshi, temblando, aceleró cuesta abajo hasta llegar al pueblo. Cuando intentó contar lo que vio, su voz temblaba, y esa noche tuvo fiebre alta. Al día siguiente, encontraron huellas húmedas de pies descalzos en el piso del asiento del copiloto. Pero eso no fue lo peor. Esa misma semana, Takeshi empezó a recibir llamadas en su casa a las 2:17 de la madrugada. Siempre eran silenciosas, salvo por un ruido de respiración agitada, como si alguien estuviera al otro lado, mirando fijamente el auricular sin atreverse a hablar. Esto ocurrió durante 7 noches seguidas. La octava noche, una voz finalmente susurró: «Gracias por llevarme». Esa misma madrugada, la madre de Takeshi murió repentinamente de un infarto. Y aunque no había conexión médica directa, la familia estaba convencida de que algo se había llevado a la anciana. Takeshi nunca volvió a conducir por esa carretera. Desde entonces, varias dashcams han captado imágenes extrañas en esa curva. En un video de 2007 se ve claramente cómo una figura blanca aparece brevemente junto al guardarraíl derecho justo antes de un accidente. El conductor sobrevivió, pero dijo que intentó esquivar una mujer parada en medio de la carretera. En 2016, un grupo de estudiantes universitarios visitó la curva para grabar un video para su canal de YouTube. Uno de ellos, en tono burlón, dijo frente a la cámara: «Sachiko, si estás aquí, súbete al auto». Rieron, subieron, se fueron. El video fue subido 3 días después, editado solo hasta el minuto en que salen de la curva. Nunca se volvió a saber del estudiante que hizo la broma. Sus amigos alegaron que simplemente desapareció esa misma noche, sin dejar rastro. En la versión sin editar, filtrada por un técnico anónimo, se ve la figura de una mujer de blanco, sentada en el asiento trasero durante los últimos segundos de grabación. Nadie la recuerda subiendo. Hoy aún se colocan pequeñas ofrendas de flores junto a esa curva. Y a veces, entre el sonido del viento en los árboles, se puede oír una voz suave diciendo: «¿Me llevas?». Recuerda, si estás disfrutando el video hasta ahora, tu like y suscripción ayudan un montón. Continuemos con la siguiente historia. La maldición de Himuro. En las montañas que rodean Tokio, cerca de una vieja carretera olvidada por los mapas, existía una antigua mansión conocida como la residencia Himuro. Aunque hoy no queda más que ruinas cubiertas de musgo, su leyenda aún eriza la piel de quienes se atreven a hablar de ella. La historia comienza durante el periodo Meiji, cuando la familia Himuro vivía allí en reclusión. Se decía que eran sacerdotes Shinto, encargados de realizar un antiguo y sangriento ritual conocido como el Shinretsu Shiki, una ceremonia diseñada para sellar la energía maligna que supuestamente fluía desde una grieta subterránea en el terreno. Si no se realizaba correctamente, se decía que esa energía podía liberarse y provocar locura, muerte y desgracia a todo Japón. El ritual era brutal. Se seleccionaba a una niña desde su nacimiento para ser la doncella del sacrificio. Criada sin contacto con el mundo exterior, debía ser pura, aislada y emocionalmente vacía. Cuando llegaba el momento, era atada de manos y pies con cuerdas sagradas y luego despedazada en un altar. Las cuerdas, empapadas con su sangre, se usaban para sellar la grieta.
En 1892 ocurrió una tragedia. La doncella elegida, Ayame, desarrolló un apego secreto por un joven sirviente de la casa. Cuando los sacerdotes lo descubrieron, entendieron que el ritual había sido corrompido. Ayame ya no era emocionalmente pura. Aún así, su padre, el patriarca de los Imuro, decidió continuar. Dicen que el ritual fue realizado. Las puertas fueron selladas, pero la grieta no se cerró. Esa misma noche, los aldeanos cercanos escucharon gritos inhumanos provenientes de la mansión. Cuando algunos valientes subieron al amanecer, encontraron a toda la familia Himuro muerta. No por manos ajenas, sino por el mismo patriarca. Uno por uno, los había asesinado con un tanto ceremonial, dejando los cuerpos en posiciones rituales, las paredes cubiertas de oraciones escritas con sangre. Él fue el último. Se atravesó la garganta. Desde entonces, el lugar fue abandonado. Nadie osó acercarse durante décadas. En 1999, un grupo de investigadores paranormales japoneses, acompañados por un periodista de TBS, buscó la mansión para un documental. Utilizando mapas antiguos y relatos orales, llegaron al sitio tras días de búsqueda. Lo encontraron, cubierto por la vegetación, pero con partes de la estructura aún en pie. Entraron con cámaras. Las grabaciones fueron confiscadas tras un incidente. Solo uno del equipo regresó, el camarógrafo. En estado de shock, mudo, incapaz de explicar lo ocurrido. Internado en una clínica psiquiátrica, pasaba horas dibujando la misma imagen. Una mujer sin ojos, con una cuerda en cada extremidad, arrastrándose por un pasillo de madera. Según los registros de la clínica, cada noche a las 3:33 de la mañana, el hombre gritaba: «Ella me encontró, Ayame me encontró». Murió una semana después. Causa oficial: paro cardíaco durante el sueño. Pero la cámara fue hallada junto a su cama. En la grabación, poco antes de apagarse la linterna, se ve brevemente una figura que se arrastra por el suelo. No camina, no corre, se arrastra con movimientos imposibles, como si fuera alada por hilos invisibles. Su rostro está cubierto por el cabello, pero sus manos ensangrentadas dejan marcas en el suelo. Desde entonces, la grabación circula por foros ocultos de Internet. Muchos afirman que, al ver los últimos 33 segundos, comienzan a notar cosas extrañas en sus casas. Manchas rojas en las paredes, puertas que se cierran solas, y en casos extremos, una mujer sin rostro, reflejada en los espejos justo antes de apagarse la luz. La policía nunca reconoció oficialmente la existencia de la residencia Himuro, pero documentos del gobierno de Tokio, en 2001, revelaron que la zona fue cerrada por actividad sísmica inusual. Hoy está cercada con alambre de púas, aunque no hay registro de temblores recientes allí. Pero hay quienes aún buscan la mansión, y los que vuelven nunca hablan de lo que vieron. Los que no, dejan solo una última llamada en su teléfono, sin palabras. Solo el sonido de cuerdas tensándose y una respiración muy, muy cerca del micrófono. La Casa del Pozo. Historia basada en hechos reales, Japón. En un barrio silencioso de Himeji, donde las casas viejas crujen más por los recuerdos que por el tiempo, se alzaba una vivienda de madera abandonada. Nadie vivía allí desde hacía décadas, pero el rumor era constante. El pozo del patio trasero seguía goteando, incluso en pleno verano, cuando no había llovido en semanas. Sayuri, estudiante de folclore japonés, se obsesionó con el caso. Había leído que esa casa fue el escenario de uno de los relatos más antiguos y temidos de Japón. La leyenda de Okiku, la sirvienta asesinada por romper un plato de porcelana, cuyo cuerpo fue arrojado al pozo.
Según los ancianos del barrio, desde entonces su espíritu contaba platos entre lamentos. Siempre llegaba al número 9, y luego un grito desgarrador rompía el silencio. Sayuri quería comprobar si la historia tenía alguna base real. Su tesis se centraba en resonancias psicológicas del yurei, fantasma. Alquiló la casa por una semana, gracias a una inmobiliaria que no preguntó demasiado. «Son solo leyendas para asustar niños», le dijeron. Ella no lo creyó, pero tampoco pensó que algo pudiera tocarla. La primera noche fue tranquila. La casa olía a madera vieja y humedad. El pozo estaba ahí, cubierto con una tapa de piedra. Sayuri la retiró y miró dentro. El agua estaba oscura, inmóvil, como si mirara hacia arriba. Esa madrugada escuchó agua goteando. El sonido venía del pozo. Al asomarse no vio nada, pero el silencio después del goteo era más aterrador que el ruido mismo. Lo atribuyó a su imaginación, al cansancio. Aún así, grabó un audio con su móvil por si notaba algo extraño. En la grabación, al reproducirla, no solo estaba el goteo. Se escuchaba una voz lejana, de mujer, contando, en susurros. Y después, un grito que congelaba la sangre. «Dokoda, ¿dónde está?» Sayuri no durmió esa noche. Trató de racionalizarlo. Una interferencia, una broma, un recuerdo implantado. Pero al día siguiente, su cuerpo amaneció con marcas finas, como arañazos, desde el cuello hasta la espalda baja. Como si unas uñas pequeñas hubieran intentado aferrarse a ella mientras dormía. La tercera noche fue peor. A las 3:03 de la mañana, el reloj se detuvo. El aire dentro de la casa se volvió helado. Las paredes empezaron a crujir. Sayuri intentó encender las luces, pero nada funcionaba. Salió al patio con su linterna. El pozo estaba destapado. No recordaba haberlo abierto. De la oscuridad surgió un cabello largo, empapado, que se deslizaba por el borde del pozo, como si algo estuviera saliendo lentamente. Sayuri no podía moverse. Una figura pálida comenzó a trepar. Una mujer con un kimono blanco, la piel colgándole a jirones, los ojos hundidos. «¿Dónde está el 10º plato?», susurró la figura. Sayuri gritó y corrió a la casa, cerrando puertas a su paso. Pero en cada habitación, los espejos comenzaron a empañarse, y en ellos ella no estaba sola. El reflejo mostraba a Okiku detrás de ella, cada vez más cerca, hasta que los espejos estallaron. Sayuri despertó horas después, tirada junto al pozo. Nadie sabe cómo llegó ahí. El móvil estaba en su mano, aún grabando. En el audio se escucha una vez más la cuenta, y luego, en una voz infantil, casi burlona: «10». Desde entonces, nadie ha vuelto a alquilar la casa. El pozo fue sellado con cemento, pero en las noches de lluvia, algunos vecinos juran oír una voz que cuenta desde lejos. Y al llegar al 9, se detiene. Solo una persona asegura haber oído el número 10, pero no vive para contarlo. No suelo hablar de esto. Me lo callé por años porque, sinceramente, temía que me tomaran por loco. Pero a veces uno necesita sacarse ciertas cosas del pecho, aunque no sirva de mucho. Fue en Tokio, hace ya casi 10 años. Yo estaba de intercambio, estudiando arquitectura. Había un edificio del que todos hablaban, aunque en voz baja. Lo llamaban simplemente Acme, como si fuera una broma cruel. Un bloque de hormigón gris, cuadrado, con ventanas oscuras como ojos vacíos. Abandonado desde hacía más de 20 años, estaba en uno de esos barrios donde la ciudad parece olvidarse de sí misma. La historia era conocida entre los estudiantes locales. Gente que entraba allí para retarse a sí misma o simplemente para grabar videos. Pero lo que no todos sabían, o querían admitir, era que muchos no salían. Se decía que los que entraban solos no regresaban. Y si lo hacían,
Ya no eran los mismos. Se lanzaban desde las ventanas días después, incluso semanas más tarde. Siempre en silencio, siempre sin dejar nota. Una noche, después de unos tragos, uno de mis compañeros me retó. «Vamos a Acme, solo 5 minutos dentro». Éramos 4, jóvenes, idiotas y seguros de que nada podía tocarnos, como si la muerte fuera algo que solo pasaba en documentales. Llegamos a eso de las 2 de la madrugada. Llevábamos linternas, cámaras, incluso una botella de whisky. El edificio se alzaba frente a nosotros como una tumba vertical. El aire olía a óxido, humedad y algo más, algo metálico, como sangre vieja. Entramos por una de las ventanas del primer piso, ya rota. Adentro, el aire era espeso, casi pegajoso. Había grafitis por todas partes, pero algunos no tenían sentido. No eran letras ni símbolos, eran como garras, como si algo hubiese tratado de salir de las paredes. Subimos al tercer piso. Allí fue cuando las cosas empezaron a torcerse. Primero, se apagaron todas las linternas al mismo tiempo, como si alguien hubiera respirado sobre la electricidad del aire. Uno de mis amigos, Kaito creo, comenzó a reír. Una risa nerviosa, seca, pero luego se quedó en silencio, y cuando le apuntamos con la linterna del móvil, su rostro estaba blanco. No blanco como un susto, blanco como una hoja. Sus ojos abiertos, pero sin brillo. Murmuró algo, pero era apenas un susurro. Algo como: «Ella no me deja salir». Nos reímos. Pensamos que era parte del juego, pero entonces desapareció. Sin un grito, sin pasos, sin correr. Solo se desvaneció en la sombra del pasillo. Empezamos a buscarlo. Gritamos su nombre. Subimos y bajamos pisos, pero todo parecía girar sobre sí mismo. El edificio no tenía lógica. Puertas que llevaban a escaleras que regresaban al mismo pasillo. Ventanas que daban a muros sólidos. Finalmente encontramos una habitación. Tenía la puerta entreabierta. Al entrar, la temperatura bajó tanto que podías ver el vapor de tu aliento. Y ahí estaba ella, sentada en el suelo, de espaldas a nosotros. Una mujer, pelo largo, oscuro, húmedo. El suelo a su alrededor estaba mojado, no con agua, con algo más espeso. Había marcas de uñas en el piso, decenas, cientos. Uno de mis amigos, no recuerdo su nombre, solo su grito, se acercó. Le puso la mano en el hombro. Ella giró lentamente. Su cara era como si hubiera sido sumergida en ácido. No tenía ojos ni nariz, solo una boca enorme, abierta de par en par. Pero no gritaba, no hablaba, solo abría la boca, como si quisiera tragarnos con el silencio. Corrimos. No sé cómo salimos. Solo recuerdo la calle, el asfalto, la niebla de la madrugada. 2 de nosotros salimos, Kaito y el otro. No volvimos a verlos. Una semana después, el amigo que sobrevivió conmigo se arrojó desde un edificio, sin nota, sin señales. Solo saltó. Desde entonces no duermo bien. No hablo de esto. Pero a veces la veo. Un reflejos, en sueños, en las ventanas de edificios donde nadie debería estar. Y me susurra lo mismo. Ella no me deja salir. Recuerda, si estás disfrutando el video hasta ahora, tu like y suscripción ayudan un montón. Continuemos con la siguiente historia. El túnel. Esto pasó hace 2 años, pero todavía me despierto con el eco de susurros en la cabeza. No soy supersticioso, o mejor dicho, no lo era. De hecho, me encantaban las historias de fantasmas, hasta que viví una. Estaba viajando por Kioto con mi pareja. Era noviembre, temporada baja, y decidimos alquilar un coche para explorar los lugares menos turísticos. Una noche, en la recepción del hotel, le pregunté al recepcionista si había algo extraño o raro que valiera la pena visitar. El tipo se puso tenso, dudó.
Y entonces, medio en broma, nos habló del túnel de Kiyotaki. Dijo que era viejo, que tenía historia, que lo habían construido usando mano de obra forzada, gente que trabajaba hasta morir, literalmente. Contó que los cuerpos de algunos obreros nunca fueron recuperados, que la altura del túnel cambiaba dependiendo del espíritu que lo habitara esa noche, y que a veces los espejos del túnel reflejaban más personas de las que había dentro. Yo me reí, ella no. A la mañana siguiente, sin avisarle, puse la dirección del túnel en el GPS. Estaba en las afueras, rodeado de bosque. Cuando llegamos, el sol ya se había puesto. La luz moría lentamente y el túnel aparecía como un hueco negro en medio de la montaña. No tenía iluminación. Apenas un cartel oxidado a la entrada, cubierto de musgo. Todo olía a humedad, a madera podrida. Era estrecho y curvo. No se veía el final. «No», me dijo ella, «no entremos». Pero insistí. Quería grabar un video para mis amigos. Entramos con las luces del coche encendidas, a paso lento. El túnel tragaba el sonido. El motor apenas se oía. Avanzamos unos metros. Y entonces el coche se apagó. Así, de la nada. Pensé que era la batería. Todo parecía normal, salvo por el hecho de que la radio se encendió sola. Sin volumen, solo estática. Luego empezó a subir el volumen sola, poco a poco, hasta que de repente se detuvo. Un segundo de silencio. Y entonces una voz. No gritada, no clara. Una voz apenas audible, pero que claramente dijo: «Devuélveme la cara». Mi pareja gritó. Yo traté de encender el coche. Nada. Las luces fallaban. El túnel estaba completamente oscuro. Pero entonces lo vimos. Al fondo, más allá de lo que los faros alcanzaban, una figura, pequeña, femenina, vestida con lo que parecía ser ropa tradicional, pero rota, sucia. Estaba de pie, no caminaba, no avanzaba, pero cada vez que parpadeábamos, estaba más cerca. Salí del coche. No sé por qué. Fue como si alguien me lo ordenara desde dentro de mi cabeza. Caminé hacia la figura. Detrás de mí, escuché a mi pareja llorando, gritando mi nombre, pero no podía parar. No quería, en realidad. Hasta que estuve a unos pocos pasos. Entonces la vi claramente. Era una mujer, sí, pero no tenía rostro. Solo piel lisa, tensa, como una máscara mal hecha. Sin ojos, sin boca, sin forma de respirar. Solo una cara vacía. Y aún así la oí. Me dijo algo, directamente dentro del cráneo. «No salgas sin mí». Sentí algo helado rozarme el cuello, y de pronto volví en mí. Corrí al coche. La figura ya no estaba. Logré encender el motor. Las luces volvieron. Salimos de allí como pudimos. Pero la historia no terminó esa noche. Desde entonces, algo me sigue. En espejos, en ventanas, en el reflejo oscuro del microondas a medianoche. A veces veo una silueta detrás de mí, y cuando me doy vuelta, nada. Una semana después, encontré una marca en el capó del coche, como si alguien lo hubiera arañado desde dentro del túnel. No un animal, no un rasguño normal. Eran uñas humanas. Desde entonces, no viajo de noche, no paso por túneles, y nunca más pregunté por lugares malditos, porque aprendí algo que desearía no saber. Hay sitios donde el pasado no se olvida, solo espera. Cuerda azul. Dicen que no hay silencio más denso que el del bosque Aokigahara. No el de la noche, ni el del cementerio. Aokigahara tiene un silencio que traga el alma. Fui allí el año pasado y te juro que algo de mí nunca salió. Yo no creía en fantasmas. Lo mío era el senderismo, la fotografía y los lugares abandonados. Así que cuando supe que ese bosque estaba lleno de caminos torcidos, grutas de hielo y árboles retorcidos, lo puse en mi lista. Pero nadie te cuenta todo hasta que estás dentro. Fui solo. Maldita idea. Llegué temprano, cámara al cuello, mochila ligera, agua y mapa.
En la entrada había carteles con mensajes: «Tu vida es valiosa. Piensa en tu familia. No estás solo». Pensé que era un gesto triste, pero necesario. Luego vi las cuerdas. En Aokigahara, muchos que entran a quitarse la vida atan una cuerda a un árbol, dejándola atrás como rastro. Algunas están rotas, otras cubiertas de moho. Esa fue la primera señal de que algo no iba bien. Me interné 1 hora, luego 2. El GPS dejó de funcionar. Nada raro, ya sabía que la actividad magnética ahí jode las brújulas. Pero aún así me inquieté. En una curva vi una cuerda azul. No colgaba, sino que se perdía entre los árboles. Y no sé por qué, pero la seguí. Había algo en ella, como si me llamara. Cada paso que daba, el bosque se volvía más espeso. El viento se detuvo. Incluso los pájaros callaron. Entonces lo vi. Un hombre, de espaldas, de pie, inmóvil, como si llevara horas ahí. Iba vestido con ropa vieja, sucia, como de otra época. El cabello largo, pegado al cráneo. Me acerqué lentamente y le pregunté si estaba bien. No respondió. Cuando estuve a unos 3 metros, giró la cabeza. Solo la cabeza. El cuerpo no se movió. Sus ojos eran negros, no como de iris oscuro, negros, sin pupilas, sin brillo. Una cara blanca, vacía, como una máscara que sangraba por los bordes. Grité, corrí, tropecé. La cuerda azul seguía ahí, a mis pies, como si me estuviera esperando. Me levanté y corrí más. Pero el bosque no terminaba. Sentía que giraba en círculos. Y entonces oí pasos detrás. No rápidos, no torpes, constantes, silenciosos, como si no tocaran el suelo. Grité su nombre. No sé por qué. No conocía su nombre, pero algo dentro de mí lo sabía. «Shinji», susurré, y él respondió: «Pensé que no volverías». Caí al suelo. No podía moverme. Algo me sujetaba. El aire era espeso, las raíces me envolvían los tobillos. Vi una cuerda azul caer frente a mí, desde lo alto, y entendí. Quería que me colgara. Pero no era una orden, era una invitación. Vi rostros entre los árboles, decenas, hombres, mujeres, niños, todos con cuencas vacías y bocas abiertas. Gente que ya no estaba viva, que esperaba compañía. Cerré los ojos, recé. No sé a quién, solo recé. Y entonces, como si el bosque hubiera perdido interés, la presión desapareció. Abrí los ojos. Estaba solo, sin cuerda, sin cuerdas, sin susurros. Caminé. No sé cuánto tiempo, tal vez minutos, tal vez horas, hasta que vi una patrulla forestal. Me habían estado buscando. Al parecer, alguien me vio entrar y no salir. Yo no recuerdo haber estado tanto tiempo. Cuando revisaron mis fotos, estaban todas borrosas, salvo una, la última. Una imagen de mí, colgado de un árbol, con la cuerda azul al cuello. Pero yo no la tomé. Yo estoy en la foto. Mi cara es tranquila, casi dormida. Los guardabosques se miraron, incómodos. Dijeron que debía ser una broma, que alguien me la metió en la cámara. Pero yo no se la mostré a nadie. Y esa cuerda, yo nunca llevé una cuerda azul. Ahora, a veces, la veo en sueños, pendiendo del techo, de un árbol invisible, siempre cerca. Y hay algo más. Desde aquella noche, mi sombra ya no se mueve igual que yo. Los 99 escalones. Siempre me han atraído los lugares malditos. Hay algo en la historia escondida entre las piedras viejas que me llama más que cualquier guía turístico. Así fue como terminé, una tarde gris de octubre, subiendo los escalones musgosos del antiguo castillo de Hachioji, al oeste de Tokio. La leyenda dice que durante una invasión del siglo XVI, cientos de soldados murieron defendiendo la fortaleza. Algunos fueron masacrados en combate, otros forzados a suicidarse, y varias mujeres del clan se arrojaron por los acantilados para evitar la humillación. Desde entonces dicen que el lugar está maldito,
que sus almas siguen allí, que si subes los 99 escalones solo y en silencio, puede que los escuches. Y yo, estúpido curioso, fui solo. Me pareció una historia genial para grabar. Tenía un canal de YouTube pequeño en ese entonces, de exploración urbana. Nada serio, pero me gustaba contar leyendas raras. Hice la intro frente a los primeros escalones. Hoy estamos en las ruinas del castillo de Hachioji, uno de los lugares más embrujados de Japón. Vamos a subir hasta la cima, sin cortar el video y ver qué pasa. Empecé a subir. El bosque estaba tranquilo, más de lo normal. No se oía ni un pájaro, solo el viento, flojo, entre los árboles torcidos. Los escalones eran de piedra vieja, cubiertos de hojas secas. Algunos resbalaban. Llevaba la cámara en mano, grabando mientras contaba en voz baja los peldaños. 35, 36. No sé en qué momento empezó a sonar el agua. Un goteo, muy lejano, como si algo estuviera sangrando dentro del bosque. Me detuve. Miré alrededor. El sol estaba escondido tras nubes densas, y la luz parecía apagarse más rápido de lo normal. Seguí subiendo. 58, 59. A esa altura ya me sentía observado. No es paranoia. Es una presión rara, como si el aire te empujara hacia atrás. Entonces escuché algo. Un susurro. Una sola palabra, como arrastrada entre los árboles. No entendí lo que decía, pero venía de arriba. 71, 72. Me temblaban las piernas. Empecé a grabar con la linterna encendida. No podía dejar de subir. Ya no era por el video. Era como si algo me hubiera puesto a prueba. Si me detenía, si bajaba, no iba a salir bien. 91, y ahí lo sentí. Detrás de mí, un aliento frío. No viento, un aliento. Como si alguien estuviera respirando sobre mi cuello. No me atreví a mirar atrás. Me temblaban las manos, pero levanté la cámara. La linterna apuntó a los últimos escalones. Delante, una silueta, blanca, humana, como una mujer envuelta en un kimono rasgado, con el cabello cubriéndole la cara. No se movía, no respiraba, pero yo sí. 99. Di el último paso, y el silencio fue absoluto. No había viento, no había hojas, no había nada. Solo ella, de pie frente a mí, a menos de 5 metros. Cuando levanté la cámara para enfocarla, desapareció. Así, sin más, como si el bosque la hubiera absorbido. Bajé corriendo. No conté los escalones. Me resbalé varias veces. Cuando llegué al inicio ya era casi de noche. Volví a casa temblando. Cuando revisé el video, todo estaba bien, hasta el escalón 70. Después de eso, nada. La imagen se congeló. El audio, distorsionado, como si algo hubiera bloqueado la grabación, justo donde empezaron los susurros. Pero había un fragmento, de un segundo, una imagen entre cuadros. La pausa reveló algo que no vi en el momento. Una cara, pálida, de ojos negros, abierta en una expresión de grito, justo detrás de mí. Borré el video. No lo subí. Y desde entonces, cada vez que bajo escaleras, ya sea en casa, en el metro o en un templo, cuento los escalones. Siempre. Porque la leyenda dice que si un espíritu te sigue desde Hachioji, lo sabrás si en algún momento hay un escalón de más o uno de menos. Anoche, en mi edificio, conté 17 como siempre. Pero al llegar abajo, había 18. Recuerda, si estás disfrutando el video hasta ahora, tu like y suscripción ayudan un montón. Continuemos con la siguiente historia. La cuerda roja. Si alguna vez visitas los alrededores de Tokio y te alejas lo suficiente de los caminos conocidos, puede que te topes con un sendero viejo, cubierto por árboles torcidos y silencio. Yo fui por ahí una vez, no por accidente. Fui buscando algo que jamás debí querer encontrar, la mansión Himuro.
Estudiaba antropología y estaba obsesionado con rituales antiguos. Leí sobre un caso poco documentado. Una familia, aislada del mundo, encargada durante siglos de realizar un ritual para sellar una puerta espiritual que se abría cada 100 años. La historia decía que fallaron, y el resultado fue una masacre. No encontré nada oficial, solo foros en la red profunda y entradas borradas. Algunos aseguraban que la mansión todavía existía, perdida en el bosque, tapiada por el tiempo y la vergüenza. Y claro, como idiota curioso, quise verla con mis propios ojos. Fui solo. Era otoño, finales de octubre. Llevaba una linterna, cámara y una libreta para notas. Después de 3 horas de caminata desde la carretera, entre raíces podridas y el ulular de cuervos, la encontré. Alta, oscura, abandonada. Los muros estaban cubiertos de moho, pero aún se mantenía en pie. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el aire olía a madera húmeda y metal oxidado. Había polvo y algo más, algo que se pegaba a la piel como electricidad. Pisé una tabla suelta y el crujido fue tan fuerte que juraría haber despertado a la casa. Lo primero que vi fueron las cuerdas. Colgaban del techo en varios pasillos, rojas, gruesas, como si hubieran sido empapadas en algo más que tinte. Algunas terminaban en nudos, otras en nada. Pero lo peor era que una de ellas se movía, muy, muy lentamente, como si alguien invisible la estuviera meciendo. Seguí explorando. Encontré una sala con restos de lo que parecía un altar. En el centro, un círculo de sal rodeaba una figura de madera tallada. A sus pies, lo que parecían manchas oscuras secas, muchas, dispuestas en línea. Y en la pared, dibujado con lo que solo podía ser sangre, un kanji: cerrar. Entonces oí los pasos, lentos, pesados, como arrastrándose por el tatami del segundo piso. Miré hacia la escalera. Nadie. Apagué la linterna. Me escondí tras una columna. El silencio volvió, hasta que escuché el murmullo. No un idioma, no una voz humana. Era un lamento, como si alguien llorara por dentro de las paredes. Subí. No sé por qué. Tal vez la curiosidad me venció. Tal vez quería comprobar que todo era mentira. En el segundo piso, las puertas corredizas estaban todas abiertas, como si alguien me estuviera invitando. Y al fondo estaba la habitación. La escena parecía congelada en el tiempo. Un espejo roto, restos de cuerda en el suelo y marcas profundas en la madera, como si alguien hubiera sido arrastrado, luchando por no cruzar la puerta. Me acerqué al espejo, solo por instinto. Lo miré, y no me vi a mí. Vi a una chica, vestida con kimono ceremonial, ojos tapados con una tela blanca, las muñecas atadas con sogas rojas. Detrás de ella, un hombre, alto, de rostro borroso. Sostenía una katana. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Y entonces el espejo se agrietó. Corrí, tropecé con la cuerda. Me abrí la ceja. No me importó. Salté las escaleras de 2 en 2. Pero al llegar a la puerta de salida, estaba cerrada. No trabada, no atascada, sellada, como si la casa hubiera decidido no dejarme ir. Detrás de mí, pasos, rápidos, inhumanos. El llanto se convirtió en gritos, y en un segundo las paredes comenzaron a sangrar. No literal, pero eso parecía. Las manchas descendían lentamente, como si la casa estuviera llorando. Grité, recé, prometí no volver, y justo antes de desmayarme, la puerta se abrió sola. Desperté en el bosque, con la frente ensangrentada y el cuerpo entumecido. La cámara rota, la libreta desaparecida. Desde entonces no hablo de ese lugar, pero a veces en casa encuentro nudos de cuerda roja debajo de mi almohada. No sé cómo llegan allí. Y anoche desperté con marcas en mis muñecas, como si alguien hubiera estado atándome mientras dormía.